Bienvenidos a este jueves de webinar. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Es el tema de la atención de la violencia en la escuela. Y para eso hemos invitado a Javier Urbina, quien es parte ya del CISEPUC. Bienvenido, Javier. El día de hoy vamos a revisar el tema de protocolos y CISEB. Ustedes van a poder irse de este webinar teniendo en cuenta muchos factores y también ideas importantes acerca de cómo atender estos casos de violencia en la escuela que suceden tal vez con más frecuencia y debemos saber abordarlos. Bienvenido, Javier. Gracias. Voy a compartir mi presentación. Muy bien. Eh, bueno, como ya dijo Carolina, les agradezco al CICE por la invitación y estoy acá para hablarles un poco sobre los protocolos para la atención de la violencia escolar contra niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Como sabemos, estos protocolos de atención están enmarcados dentro de una norma, que es el Decreto Supremo 004 del 2018 Minedu, que son los lineamientos de convivencia escolar, ¿no? Lineamientos para la gestión de la convivencia, la prevención y la atención de la violencia. Esta norma salió en el año 2018 eh, para formalizar las acciones de promoción de convivencia, de prevención de violencia y de atención de la violencia. Y dentro de esta norma se aprobaron unos protocolos de atención de violencia. Estos protocolos nos dan los pasos a seguir, ¿no? Para atender una situación de violencia en nuestras escuelas. Entonces, espero hoy, el día de hoy, un poco darles el recorrido, el marco un poco conceptual que está alrededor de los protocolos y luego cómo es su aterrizaje concreto en la práctica de nuestras escuelas. Lo primero que debemos entender es que la convivencia escolar tiene tres líneas de acción. Esto lo dice el mismo decreto supremo, ¿no? Primero tenemos a grandes rasgos la promoción de la convivencia escolar, que es esas acciones que realizamos en la escuela que buscan fomentar relaciones de buen trato, saludables, democráticas entre todas las personas. Entonces, con eso podemos tener desde actuaciones, campañas, de repente gincanas que tenemos, días de familia, cualquier actividad que se haga en la escuela, olimpiadas, competencias que se hagan para promover la integración, ¿no? Entre la comunidad educativa. Las normas de convivencia, por ejemplo, que es otro tema importante dentro de convivencia, estarían dentro de las acciones que hacemos para promover convivencia en nuestras escuelas, es decir, acciones que hacemos para fomentar el buen trato y las relaciones saludables. En una segunda línea de acción, un segundo nivel que plantea la norma es la prevención de la violencia, que es algo que también hacemos bastante en nuestras escuelas, es intervenir de forma anticipada, adelantarnos, ¿no? Anticiparnos a que ocurran incidentes, situaciones de riesgo o hechos de violencia en nuestras escuelas. Normalmente en el rubro de la prevención tenemos temas como el embarazo adolescente, a veces el pandillaje, el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Hacemos acciones de prevención de bullying ahora también, ¿no? De repente fortalecemos habilidades socioemocionales para que puedan resolver mejor sus conflictos los estudiantes. Entonces, todas esas acciones caen dentro de las acciones de prevención. Y la tercera línea de acción de la que habla el lineamiento de convivencia es la atención de la violencia, que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy. No vamos a trabajar promoción ni prevención, sino nos vamos a enfocar en la atención. La atención es la intervención oportuna, efectiva y reparadora, es decir, oportuna en el momento en el que yo tomo conocimiento del hecho, actúo. Efectiva en el sentido de que sigo todos los pasos y cumplo todas las acciones que tengo que cumplir, ¿no? Y reparadora en el sentido de que repara el daño causado por la situación, ¿no? Entonces, es la intervención oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia contra estudiantes detectados en el ámbito escolar. Y esto es bien importante y lo voy a recalcar más adelante. No son solo los hechos
que ocurren entre nuestros estudiantes, ¿no? Sino como escuelas también tenemos un rol protector a veces de situaciones que ocurren fuera de la escuela, en el hogar de repente. Hay también un protocolo que tiene que ver con la violencia en el hogar. Vamos a ver eso en un ratito. Entonces, antes de entrar al protocolo en sí, es importante entender la noción de violencia. ¿Cuándo hablamos de violencia? La definición que traigo aquí de violencia es la definición clásica de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza y el poder contra una persona o un grupo que causa o puede causar una lesión, daños psicológicos, trastorno del desarrollo, privaciones, que puede ser como amenaza de daño o puede ser un daño efectivo, ¿no? Lo importante de la violencia es que busca causar daño a nivel psicológico, a nivel físico, ¿no? Busca causarle un daño, es decir, hay un dolo, ¿no? Hay una intencionalidad de daño. Cuando hay una intencionalidad de daño, estamos en una situación de violencia, ¿correcto? Por eso, por ejemplo, en el nivel inicial, ¿no? Es muy común ver que los niñitos se pegan, se empujan, se golpean, ¿no? Se jalan el pelo, se pelean, etcétera, pero eso no lo llamamos violencia, porque entendemos que no hay una intencionalidad de daño, sino es más bien la manera en que en esa edad tienen de procesar sus emociones y sus relaciones sociales. Entonces, no hay ahí una intencionalidad de daño. ¿Ok? La violencia tiene que tener esta intención de dañar, aunque no tenga éxito, ¿no? Pero puede ya con la amenaza o con la inminencia del daño ya es suficiente. Ahora, hay que distinguir bien qué cosa es violencia escolar, ¿no? Porque ahora se habla con mucha facilidad qué cosa es violencia escolar. Entonces, la violencia escolar no es la violencia que ocurre en la escuela. Esa es la definición que podríamos sacar como el sentido común, ¿no? Violencia escolar es la violencia que ocurre en la escuela y no es correcto. No es la violencia que ocurre en la escuela, es la violencia que involucra a uno o más actores de nuestra escuela. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un bullying, un ciberbullying que le haga un grupo de chicos a otra chica, ¿no? Lo hacen a través del WhatsApp, ¿no? Lo hacen a través de Instagram, lo hacen en su celular, en su casa por las noches. Esa acción no está ocurriendo dentro de la escuela, pero está impactando a uno de nuestros estudiantes y está involucrando como agresores, como buleadores, ¿no? A un grupo de nuestros estudiantes. Entonces, como escuela, nosotros deberíamos intervenir frente a esa acción, ¿correcto? Entonces, igual, otro ejemplo, si en un quinceañero los chicos se pelean a golpes, se hacen daño, el día lunes los chicos del mismo salón o de salones contrarios, y uno llega con el ojo morado y todavía con las riñas, eso tenemos que intervenir. La escuela tiene que hacer algo, ¿no? No puede dejarlo como algo que pasó por fuera y que no tiene responsabilidad, porque afecta directamente nuestra convivencia, afecta directamente las relaciones en nuestra escuela. Entonces, aquí les estoy dando dos tips bien claros, ¿no? Violencia escolar no tiene que ver con que si están dentro de las paredes de la escuela o no, tampoco si es cerca o lejos de la escuela, no tiene que ver si están con el uniforme o no. No, violencia escolar es aquella que involucra a uno o más actores de nuestra escuela. Ese es el primer tip. Y el segundo tip es que violencia es cuando hay intencionalidad de daño, ¿no? Un planeamiento de hacer, de dañar al otro. Y esto nos sirve, este segundo tip nos sirve porque a veces no sabemos si algo que ha ocurrido en nuestra escuela es violencia o no y de si debemos aplicar el protocolo o no. Por ejemplo, eh, si los chicos están jugando partido de fútbol, ¿no? Y uno se barre muy fuerte, son amigos todos, el grupo de amigos, pero uno se barre muy fuerte, el otro se para, lo empuja, medio que quieren pelear, ¿no? Y los separan. Pero se llegan a dar algunos golpes y todo. ¿Eso es violencia física?
O sea, esa es una situación del momento, del acaloramiento del momento, y bueno, los chicos fueron separados y en verdad son amigos y no es común que lleguen a esa situación. Entonces, si bien eso debería tener algún tipo de intervención de parte del maestro, ¿no? Señalarles que eso no puede pasar, que es la última vez que eso pasa, o sea, si de todas maneras hay una medida correctiva, ¿no? Pero que es una situación de violencia que tiene que ser reportada en el CICD, no, porque no llega a esa intencionalidad de dañar al otro, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, cuando no sepan bien eh, qué tipo de violencia, si lo que está ocurriendo es un tipo de violencia o no, esa es una buena distinción. Ahora, ya sabemos lo que es violencia, entonces tenemos que entender qué tipos de violencia hay. Ujú. Hay tres tipos de violencia: la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual, ¿no? Esos tres tipos de violencia pueden ocurrir entre estudiantes o del personal de la escuela a los estudiantes, ¿no? Todos estos lineamientos son un marco normativo de protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Frente a las situaciones de violencia. Entonces, por eso hay o entre estudiantes o del personal de la escuela a estudiantes. Si en algún caso ocurriera, que no es tan común, pero puede darse, de que un estudiante agrede con violencia a un profesor y lo daña, ¿no? El profesor en realidad puede hacer una denuncia contra el estudiante que lo ha dañado, ¿no? No es algo que se, que se suele hacer, pero hay casos extremos en que se llega a esa situación. Pero este marco normativo, estos protocolos no trabajan sobre esa premisa, ¿no? Sino trabajan sobre la premisa de qué acciones tiene que hacer la escuela para proteger a los estudiantes frente a las situaciones de violencia. Entonces, la violencia psicológica, dentro de la violencia psicológica tenemos cuestiones como la discriminación, el aislamiento, la exclusión, los insultos, los apodos, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es violencia psicológica y a veces también el bullying, ¿no? El bullying como un acoso constante, el miedo, ¿no? El amedrentamiento, la amenaza, eso es la violencia psicológica. La violencia física es fácil de describir, lo que tenemos es el golpe, el daño físico, la lesión, ¿no? Que puede ser con un arma o puede ser, bueno, con las manos, con los pies, ¿no? Y la violencia sexual, ahí tenemos una serie de acciones, ¿no? Que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción y que pueden consistir en actos con contacto físico, tocamientos, frotamientos, besos, etcétera, o sin contacto físico, ¿no? Entonces, eh, yo puedo, eh, por ejemplo, le hacemos bullying a una compañera, ¿no? Y primero se pasan memes de la compañera, se pasan stickers de la compañera, y luego suben el tono y ya se pasan, no sé, figuras de fotos de desnudos con la cara de la compañera. Entonces ya entra eso a ser una situación de violencia sexual, ¿no? Es sin contacto, pero ya estás entrando en el plano de la sexualidad de la otra persona y la estás agrediendo en ese plano. En esas situaciones muy delicadas hay que tomar acciones muy concretas que ahora les voy a explicar, ¿no? Acá tenemos otra distribución de lo mismo. Eh, Tenemos violencia física, psicológica y sexual, ¿no? Y lo que me interesa acá señalar sobre todo es que podemos ver en la parte del medio, en la parte superior, que entre violencia física y violencia psicológica está el bullying, porque el bullying tiene una mezcla de los dos, ¿no? A veces no tanta violencia física, pero la mayoría de las veces tiene los dos, o sea, lo amedrentan, lo excluyen, lo insultan, lo humillan, cuando se cruzan los golpean, lo empujan, le meten cabe, ¿no? O le meten un lapo, como se dice, ¿no? Entonces, hay una mezcla de violencia física y violencia psicológica constante en el bullying, ¿no? Pero lo que es interesante aquí es que cuando agregamos el componente sexual, es decir, cuando tenemos violencia psicológica, física y sexual, ya no estamos hablando de bullying, estamos hablando de acoso sexual o de hostigamiento sexual. Ya toma otro nivel de gravedad. Eso es lo que les quiero decir. Cuando entra el componente sexual, ya la violencia escala y nuestras acciones tienen que ser más cuidadosas, ¿no? Y ahora les voy a mostrar cuáles son las acciones concretas que hay que tomar frente a la violencia sexual. Entonces, una cosa es bullying sin violencia sexual y otra cosa es
hostigamiento sexual o acoso sexual, que vendría a ser como este bullying, pero con componentes sexuales. Entonces, el ejemplo que yo les ponía, cuando la compañera ya se empiezan a- a compartir, ¿no? Fotos de un desnudo con la foto con la cara de la compañera, ya eso ha pasado de ser un bullying a ser un tema de hostigamiento sexual y hay que intervenir con otro protocolo. Lo vamos a ver ahora. Entonces, ya entendemos cuáles son, qué es violencia y cuáles son los tipos de violencia. Entonces, ahora podemos entrar a los protocolos propiamente, ¿no? Entonces, primero hay que entender que los protocolos, famosos protocolos, ¿no? Ofrecen los procedimientos para una atención oportuna, o sea, te dicen qué pasos tienes que seguir para hacer una atención oportuna de los casos, ¿no? Los protocolos lo que hacen es consolidar acciones que están en diversas normas, no todas de educación, ¿no? Diversas normas que regulan la acción de las escuelas frente a situaciones de violencia. Entonces, hay varias normas que dicen que el director o los profesores tienen que hacer ciertas cosas y como están todas dispersas, a veces es difícil conocerlas y cumplirlas. Entonces, lo que hace el Ministerio de Educación es consolidarlas en un solo documento, ¿no? Que en un solo documento que dé los pasos a seguir para todos, ¿correcto? Entonces, todos los procedimientos del protocolo son liderados por el director con apoyo del responsable de convivencia. Normalmente cuando figura un docente como responsable de la acción, figura o como la persona que detecta y tiene que informar al director, o como la persona que luego de que ya el caso fue atendido, es parte del proceso de reparación a través de sesiones de tutoría, ¿no? A través de orientación individualizada, etcétera, ¿no? Pero quien hace todas las acciones que más adelante vamos a ver del protocolo debería ser el responsable de convivencia de la escuela y el director. Ahora, una cosa importante es que estos protocolos han sido actualizados. Ya no se usan los que están en la norma del Decreto Supremo 004, sino hay una nueva resolución, la resolución ministerial 274 del 2020, Minedu. En esa resolución está la última versión de los protocolos, la que se debería usar al momento de hoy, ¿no? En la página web del CICE se pueden descargar esos protocolos en su última versión. También en Google, ¿no? La, este, poniendo el número de la resolución. Entonces, estos protocolos están divididos, como hemos visto, en tipos de violencia y en agredidos. Entonces, fíjense, ¿ah? Si la violencia es entre estudiantes, tenemos dos protocolos. El protocolo uno, que es violencia psicológica y física sin lesiones. El protocolo 2, violencia sexual y física con lesiones y armas. Si la violencia es del personal de la escuela, estudiantes, tenemos tres protocolos: violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. Y tenemos un sexto protocolo que es por un familiar o una otra persona fuera de la escuela, ¿no? Que eso incluye violencia psicológica, física o sexual. Vamos a ir en detalle por cada uno de ellos. Por lo general, en realidad, como regla general, entre estudiantes normalmente vamos a manejar el protocolo uno, ¿no? Porque hay violencia psicológica entre los estudiantes, a veces hay física, pero sin lesiones. Manejamos el protocolo uno. Si hay una situación de bullying, el protocolo uno. El protocolo uno no obliga a denunciar, ¿no? Es decir, la atención del caso queda dentro de la escuela. No hay necesidad de hacer ninguna denuncia en ningún lado. Entonces, bueno, se reporta el caso en el CICB, pero vamos a ver eso a continuación, que no es una denuncia. Entonces, en realidad ese es el protocolo recomendado para resolver las situaciones que ocurren en una escuela, ¿no? Ahora, cuando ya tenemos un caso de violencia sexual o un caso de violencia física severa, con lesiones y armas, con lesiones severas, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que utilizar el protocolo 2. Y el protocolo 2 sí dice que hay que denunciar al agresor, en este caso el estudiante agresor, ¿no? Entonces, por eso les decía, cuando la violencia es sexual, ya la cosa escala un poco de gravedad, ¿no? Entonces, como les digo, en el protocolo 2 ya uno tiene que hacer una denuncia. Ahí el protocolo te dice cómo hacerlo, ¿no?
eso es en el caso de entre estudiantes. En el caso de violencia del personal, o sea, de adultos y estudiantes, ahí tenemos que tener bien en claro que la violencia de un adulto a un estudiante no, es algo que no está permitido, no debería darse, debe estar completamente erradicado de nuestras escuelas. No hay razón para humillar, para insultar, para excluir a un estudiante, o sea, hasta hacerle violencia psicológica y menos golpearlo y menos agredirlo sexualmente, ¿no? Entonces, en realidad, lo que los protocolos dicen es que cualquiera de estas acciones, sea psicológico, físico, sexual, de un personal de la escuela hacia un estudiante, tiene que ser denunciado y el docente tiene que ser puesto a disposición del UGEL mientras dura la investigación, ¿no? Eh, con mayor razón en violencia física y sexual, ¿no? Puede haber una violencia psicológica de repente muy leve, ¿no? Que pueda bastar una sanción interna del director hacia el docente, si es la primera vez, si es una cosa muy leve. Pero, eh, pero lo que dicen los protocolos es que tiene que haber una denuncia y separación preventiva. ¿Por qué una separación preventiva? O sea, ¿por qué ponerlo a disposición del UGEL? Porque en realidad mientras duran las investigaciones uno no sabe si es culpable, o sea, si es un agresor o si no es un agresor, pero no podemos corrernos el riesgo estando él en contacto con otros niños, ¿no? La cuestión es, tenemos que cuidar a los niños, es el interés superior del niño, lo que se pone ahí en primer lugar, y entonces para cuidarlo de esa probabilidad de que pueda ser un agresor que continúe agrediendo, se le pone a disposición del UGEL. Si al final se descubre que no es cierto o que no o que es inocente, pues es restituido a su puesto. Finalmente, el protocolo 6, que es quizá el que más se usa y cada vez se usa más porque cada vez las escuelas lo van conociendo más. Eso es cuando uno se entera de que toma conocimiento de que su estudiante está sufriendo algún tipo de violencia, sobre todo en el hogar, ¿correcto? Si esto ocurre desde inicial, ¿no? Uno puede ver a su estudiante, uno a veces ve a su estudiante más tiempo que los mismos padres, ¿no? Y puede detectar si el estudiante eh, está desnutrido, está decaído, está con sueño, la lonchera que le mandan, la ropa que le ponen, si está mal aseado, eh, si viene con moretones, si viene con golpes, si viene llorando. Todos esos indicadores de que algo sucede en la casa, eh, ahí se activa nuestro rol protector y lo que hay que hacer como docente es informar al director, ¿no? Informar al director que eso está ocurriendo. Y él debe tomar las acciones que es principalmente comunicar al CEM, al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Que es quien va a ir a la casa y va a tomar las acciones. O sea, la escuela no tiene que ir a la casa, no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es informar al Centro de Emergencia Mujer que algo podría estar ocurriendo en esa casa por los indicadores que se ven. Entonces, ese protocolo 6 es muy importante porque muchos de estos niños, eh, si ya su entorno familiar está quebrado, es un entorno precario y violento, ¿no? El siguiente círculo protector que les queda después de la familia es la casa, es la escuela, ¿no? Y entonces la escuela tiene que actuar en ese rol protector de cuidarlo y quizá sea la última red de apoyo que vaya a tener ese niño, ¿no? Si la escuela no lo ayuda, ¿quién lo va a ayudar? Si su familia lo violenta, ¿no? Entonces ahí hay una acción que tiene que seguirse de todas maneras. Ahora, ya tenemos acá los protocolos explicados, ahora hay que entender el CICB. El CICB es un sistema que tiene dos caras. Tiene una cara hacia los usuarios y tiene una cara hacia la escuela, ¿no? Hacia los usuarios, cualquier usuario del sistema educativo puede hacer una cuenta en el CICB y reportar un hecho de violencia entre estudiantes o de un profesor o de un adulto a un estudiante. Este reporte no es una denuncia, no es una denuncia. Tampoco va al legajo del profesor, ni es un registro que luego se evalúa o va a algún tipo de... No, es un registro que queda solamente en la base de datos del Ministerio de Educación y no se usa para nada más, ¿no?
pero porque a veces hay ese temor de que se me va a reportar a mí de manera injusta y eso va a manchar mi carrera, pero la verdad es que no, es una base de datos cerrada. ¿Ok? Y siempre que si se da el caso extremo de que se haga una denuncia infundada, el mismo CICB te permite eh, explicar, fundamentar las razones de por qué esa denuncia es infundada y eliminar el registro. Incluso hay una norma que dice cuál es el procedimiento para eliminar un registro. Entonces, por ese lado, cualquier usuario del sistema educativo puede, reportar un caso de violencia. Y lo que hace la escuela, ¿qué es lo que hace la escuela? La escuela lo que hace es registra las acciones que toma para atender ese caso de violencia. Entonces, ahorita que les muestro un protocolo, vamos a ver que primero la escuela cuando toma conocimiento de un hecho de violencia lo que tiene que hacer es atender el caso, es decir, tomar las acciones, entrevistar a los involucrados, llamar a los padres, hablar con los profesores, establecer acciones de tutoría reparadoras y después reportar al CICE, registrar en el CICB todo lo que ha hecho. Entonces, el CICB es como un libro digital de registro de acciones, ¿no? Y la persona que ha reportado el caso puede ingresar al CICB y ver lo que la escuela está registrando, ¿no? Como acciones. Eso le permite hacer una vigilancia de que efectivamente se está haciendo lo que el protocolo dice. Ahora, el CICB es monitoreado, cada escuela es monitoreada por su GEL, la DRE a la vez monitorea todos sus UGELs y el Ministerio de Educación tiene acceso a todos los registros, ¿no? Es un equipo muy pequeño el Ministerio de Educación que tiene acceso a todos estos registros que están abiertos, ¿no? Ahora, en una escuela debe haber un responsable de CICB que lidere los procesos de atención, que normalmente es el responsable de convivencia. Ahora, el CICB tiene una línea, aparte de la página web, tiene una línea de teléfono eh, y tiene un WhatsApp, donde se puede llamar y eh, uno puede ser asesorado, por ejemplo, si como director o como responsable de convivencia no sé bien cómo actuar frente a un caso, puedo comunicarme con esas líneas y explicar y siempre me contesta un abogado o un psicólogo que me va a orientar cuál es el procedimiento que debo seguir. O también puedo llamar al CICB, no usar la aplicación y reportar un caso de violencia por teléfono, ¿no? Pero es una línea de ayuda y los directores de escuelas lo usan mucho cuando no saben muy bien cómo intervenir frente a un caso, o si a veces nos sucede que no sabemos si lo que ha ocurrido es un caso de violencia que debe usar un protocolo o no, basta con una medida correctiva nomás, ¿no? Entonces, si no sabemos bien eso, podemos usar esas líneas del CICB para, eh, para poder levantar nuestras dudas, ¿no? Entonces ahí tienen las líneas, los horarios que son de 8 a 8, ¿no? Y el WhatsApp. Eso igual lo pueden encontrar en la página web del CICB, está toda la información para contactarlos. Entonces, antes de entrar al protocolo, hay un protocolo que les quiero mostrar, ¿no? Pero tenemos que entender que todos los protocolos se dividen en cuatro partes. Primero, las acciones, ¿ya? Que dice, son las medidas adoptadas para atender los casos y proteger a los estudiantes. Las acciones son lo primero que hago cuando tomo conocimiento, ¿no? Normalmente es la parte más larga del protocolo. Todo lo que tengo que hacer dentro de, si es violencia sexual, dentro de las 24 horas, y si es el otro tipo de violencia, dentro de las 72 horas, o 48 horas, creo, 48 horas. Esas son las acciones. O sea, las acciones son los que más debemos conocer. Si somos responsables de convivencia, somos directores, debemos conocer cuáles son las acciones de cada protocolo. Cada protocolo tiene su grupo de acciones, los 6 protocolos, ¿no? Entonces son las acciones que debo tomar en las primeras horas de que yo me entero del caso. La derivación es la sección de los protocolos donde se explica cómo a dónde derivar los casos, si es necesario derivarlos. A veces un caso hay que derivarlo al centro de emergencia mujer, al centro de salud mental comunitario, a la posta o que sea, ¿no? Entonces hay una etapa de derivación. Luego, la etapa más larga de tiempo, que dura más tiempo, porque la acción es la que tiene más pasos, pero la acción dura
máximo 48 horas. En cambio, el seguimiento dura a veces 3 meses, 90 días. Es el monitoreo del bienestar de los involucrados, ¿no? Y el monitoreo de las acciones que estamos haciendo para reparar la situación. Normalmente son acciones de tutoría, ¿no? Acciones de fortalecimiento de la convivencia, trabajo con los estudiantes, ¿no? Ese tipo de cosas hay que darles un seguimiento para ver que estén funcionando. Y finalmente tenemos el último paso, que es el cierre, ¿no? Que es cuando, pasado el tiempo del seguimiento, podemos decir con seguridad que ya la situación ha sido enmendada, ya los chicos están protegidos, ya no hay una situación de violencia, han aprendido, digamos, y se han rectificado y se han reparado la situación. En ese momento se hace el cierre. Entonces esos son los 4 pasos de todos los 6 protocolos, tienen esos 4 pasos. Otra cosa que es importante es que eh, la, los protocolos hablan mucho de otros actores con los cuales la escuela tiene que apoyarse, ¿no? La escuela no es ni se pretende que sea una experta en atender los casos de violencia. La escuela tiene un rol de detectar y derivar, ¿no? Entonces, lo que es importante y sobre todo como un trabajo previo de preparación es que la escuela conozca a sus aliados estratégicos en la protección de los niños, porque esto no solo sirve para casos de violencia, sino para otros tipos de situaciones. Entonces, ¿cuáles son esos actores, esos aliados estratégicos que son cercanos a las escuelas? Ahí están los principales 6. ¿No? Tenemos el CEM, que es el Centro de Emergencia Mujer, para ver, ahí hay un abogado, una trabajadora social, una psicóloga que se encargan de darle seguimiento y patrocinio a diversos casos de violencia. Tenemos obviamente los hospitales o los centros de salud, las comisarías, las fiscalías de familia, la Defensoría del Pueblo y las DEMUNAS. Toda escuela debería tener un contacto, un conocimiento de sus aliados estratégicos cercanos, ¿no? Porque en el momento en el que se necesite atender un caso, denunciar un caso, ¿no? Llevar un caso a algún lugar, ya se tiene conocimiento de quiénes son, con quién puedo contactarme de cada una de estas, de estas entidades, ¿no? Entonces, como dice ahí, el trabajo en red incrementa el alcance y el impacto positivo de las acciones de atención de la violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque primero hace una intervención multidisciplinaria, no solo somos docentes, ¿no? Que tenemos nuestro campo de acción, sino eh, eh, amplía abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. En los casos se vuelve una responsabilidad compartida, porque ya no es solamente la escuela la que es responsable de este caso, sino varias instituciones que están interviniendo, ¿no? Hay un complemento al conocimiento docente porque el conocimiento docente está en la pedagogía, en la didáctica, no en la atención de casos de violencia. Entonces hay un complemento a eso. El docente lo que puede hacer es luego darle una tutoría individualizada, un acompañamiento socioemocional, socioafectivo, eso sí, pero la atención del caso tiene que ser de otras entidades, ¿no? Entonces también nos da acceso a recursos humanos y materiales y una sostenibilidad del tiempo del caso, que el caso no se va a perder, sino que pasa a otras manos más expertas. Entonces, como para ir cerrando, quería mostrarles, por ejemplo, este es tal cual el protocolo 5, cuando identificamos violencia sexual del personal de la escuela a los estudiantes. Por ejemplo, fíjense, esas son todas las acciones, ¿no? Entonces, a veces uno cree que cuando ocurre un hecho de violencia, lo primero que tiene que hacer es reportar si se ve, y eso no es así. Vamos a ver cada uno de los pasos, pero les voy adelantando el último paso. Si leen el último paso dice, luego de estas acciones, anotar el hecho en el libro de registro de incidencias y reportar en el portal si se ve. Es decir, lo importante es las acciones de atención que voy a hacer. Y luego reporto el caso al CICB. El CICB no es lo más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si identifico un caso de violencia sexual, reunirse con la familia. Si no se ha denunciado el hecho, se levanta un acta de denuncia con las familias para poder ir a, a denunciar a la comisaría, ¿no? Ante la ausencia de los familiares, el mismo director es quien levanta el acta de denuncia, el que lleva a hacer la denuncia. O incluso, si los padres no quieren
denunciar, el director tiene que hacerlo, porque él tiene la obligación de proteger al estudiante, ¿no? Se establecen las medidas de protección necesarias. Normalmente las medidas de protección son cómo hacemos para que esta estudiante, pongamos que sea una estudiante, no sea revictimizada, no sea, se vea más afectada por la situación que ha pasado, ¿no? Que no esté cercana al agresor, ¿no? Que se sienta más tranquila, qué cosa le podemos hacer para ayudarla, ¿no? Hay que comunicar el hecho a la policía, a la fiscalía, remitiendo el acta de denuncia, ¿no? Se da la separación preventiva del presunto agresor y se pone a disposición del UGEL, eso es lo que les explicaba a un inicio, ¿no? Se comunica el hecho al UGEL remitiendo el acta de denuncia, la copia de la denuncia a la ANP y la resolución directoral de separación preventiva. Y luego se registran las acciones del CICB. Ahora, hay una cosa muy importante en violencia sexual. Cuando nosotros tomamos conocimiento de un hecho de violencia sexual en nuestras escuelas, tenemos que tomar lo que dice la víctima como verdadero y comunicarlo al director para que empiece a actuar el protocolo. Entonces, si una estudiante, por ejemplo, denuncia a un profesor, ¿no? Por algún acto de violencia sexual, nosotros no debemos dudar de lo que dice la estudiante. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los encargados de verificar la veracidad del dicho de la estudiante. Eso se encarga la fiscalía. Nuestra labor es detectar el caso y derivarlo a la fiscalía a través de la denuncia. La denuncia es una manera de derivar el caso a la fiscalía. Entonces, no hay necesidad de entrevistar al profesor denunciado, preguntarle su opinión, confrontarlo con la víctima, nada. Fíjense que en estas acciones que están en este protocolo no dice que se hace una reunión con el agresor o el presunto agresor, se le explica, no, nada. Dice separación preventiva del presunto agresor y puesta a disposición del UGEL. Eso es inmediato, ¿no? No se investiga. En los otros casos de violencia, violencia física y violencia psicológica, sí se puede investigar. Sí se puede investigar, pero en el caso de violencia sexual, no. Y de ahí tenemos, miren, como la diferencia les decía, ¿no? El primer paso de acción tiene varias acciones que uno tiene que hacer. En cambio, los siguientes tres pasos son pocas las acciones. En la derivación dice orientar y acompañar a la familia al centro de emergencia mujer o centro de salud para la atención a la víctima. Esto sí puede decidir la familia, de repente la familia tiene su psicólogo o quiera abordar la cosa de otra manera, pues no se hace la derivación. Luego viene el seguimiento, asegurar que el estudiante agredido continúe su educación y se le brinde el acompañamiento socioafectivo y pedagógico, coordinar con la familia para brindar acompañamiento y realizar seguimiento a la atención en otros servicios. Y finalmente, el cierre. Se cierra el caso cuando ha cesado la violencia, se ha garantizado la protección del estudiante, su continuidad educativa y se le está brindando apoyo y soporte socioemocional, ¿no? Y entonces esto se le informa a la familia y se cierra el caso. Entonces, este es un protocolo completo. Si se dan cuenta, están bien claras las acciones que uno tiene que seguir, ¿no? A dónde tiene que ir, con qué entidades tiene que hablar, ¿no? Qué pasos tiene que seguir. Y finalmente, para ir cerrando, quisiera dejarles algunos criterios generales para la atención. Primero, en temas de organización. La escuela tiene que contar con procedimientos claros, ¿no? Para la atención de la violencia, procedimientos claros y conocidos por todo el personal. Si bien no todos se van a encargar de aplicar estos protocolos, de hacer la denuncia, de derivar y qué sé yo, eh, pero todos deberían tener un conocimiento general, por lo menos, de estos protocolos y de qué se trata. Y cuáles son los procedimientos. O sea, todos los profesores deberían saber a quién recurrir si identifican uno de estos casos. Si veo que mi niño de inicial viene con los brazos morados, ¿a quién recurro? ¿Con quién le hablo y le digo esto está pasando? ¿No? Eso tiene que estar claro en las escuelas. Las escuelas deben contar con un responsable de convivencia escolar que lidere los procesos para la atención de la violencia y que conozca la normatividad vigente. En las escuelas públicas, este responsable de convivencia escolar forma parte del Comité de Gestión del Bienestar. Cuando ocurre una situación de violencia por parte del personal de la escuela, el director tiene la responsabilidad de comunicar el hecho al UGEL y a cualquier otra autoridad competente, ¿no? Ya hemos visto eso. Cuando se detectan situaciones o indicios de violencia escolar, es responsabilidad del personal de la escuela informar de inmediato al director,
Entonces, la labor de los docentes es estar alerta, ¿no? Atentos a estas situaciones y cuando ocurran, informar de inmediato. Cuando tomen conocimiento, a veces los estudiantes se acercan a los profesores a contarles cosas. Entonces, el profesor tiene que contarle esto al director o al responsable de convivencia. Ahora, en temas de protección, cuando se toma conocimiento de una situación de violencia sexual, el dicho de la víctima se toma como verdadero, eso es lo que les acabo de decir. Nunca se cuestiona ni se investiga porque esa es labor exclusiva de la Fiscalía, del Ministerio Público. ¿Ok? Se deben mantener las reservas del caso. Todos estos temas de violencia son temas muy delicados, que afectan mucho a las personas, entonces hay que tratar de manejar la información lo más reservada posible. Y siempre que generemos un documento que va afuera de nuestra escuela, por alguna razón, tiene que ir las iniciales de los estudiantes, no sus nombres completos. Ningún estudiante puede ser revictimizado. No se le confronta con el agresor, no se le entrevista más de una vez, ni se le interroga de formas que puedan afectarle negativamente. Y cuando el agresor es un adulto, no es aceptable ningún tipo de negociación, conciliación o acuerdo entre los involucrados, aún así sea sugerencia de los padres. Con esto, entonces yo llego hasta el final. Espero que les haya sido útil esta información y les haya aclarado algunas dudas sobre el tema. Quedo atento por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Qué importante es conocer los protocolos establecidos para atender estas situaciones de violencia oportunamente, pero también con los criterios que has mencionado. Muchísimas gracias, Javier, por este jueves. Queremos adelantarles que en los próximos meses vamos a ofrecer una oferta, a dar algunos cursos o talleres acerca de este importante tema y sobre todo asesorando a las escuelas acerca de cómo atender casos de violencia en sus instituciones. Y como comentaba Javier, la importancia de tener este comité de disciplina conformado siempre por un coordinador, por los mismos profesores que son actores principales, más que importantes, en su compromiso con todo lo que sucede en la escuela, pero también fuera de la escuela. Es un compromiso que los docentes llevan en la vocación. Muchísimas gracias, Javier. Nos despedimos hasta el próximo jueves de webinar. Hasta luego. Gracias.